Amén, amados hermanos. Dios los bendiga. Estamos un nuevo domingo acá reunidos. Bolivia tiene un nuevo gobernante, pero su iglesia tiene un rey de reyes que no cambia. Es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, aleluya. Así que ¿a quién le damos gloria? Al rey de reyes. Amén. ¿Quién vive? A su nombre. Aleluya. Mis amados hermanos, el día de hoy estoy muy emocionado porque me ponía a pensar acerca de las cosas que han ido pasando estos días, que han sucedido en el entorno de la sociedad, y lo que nosotros como iglesia hemos tenido la bendición de poder realizar y hacer respecto a nosotros como iglesia, a nosotros como hijos de Dios, y a lo que es el impactar a la sociedad. Hemos tenido la alabanza conjunta en la Plaza del Estudiante, y ha sido un tiempo muy hermoso donde hemos podido alabar y adorar públicamente, declarar que Dios es nuestro Señor. Entonces, definitivamente ha habido un poco de lucha al poder dar la alabanza en pública, porque no había sonido, no había electricidad y se tuvo que retrasar un poquito. Sin embargo, cuando empezamos a alabar, empezamos a adorar, todo se empezó a alinear. Habían hermanos y hermanas que empezaron a tomar su posición de intercesión, de oración, de adoradores, de alabanza, de ministrar la alabanza, de poder entrar en una guerra espiritual, tomando el lugar, el sector, el lugar físico, geográfico para la gloria de Dios. Y entonces, mientras alabábamos, uno podía sentir la presencia de Dios derramándose en ese lugar. Amén. Y era una plaza, es una plaza común donde las palomas bajan, comen su comidita y luego se van, y las personas van, pasean a sus perritos. Pero ese día, esa noche fue algo especial. Al terminar todo, el Señor derramó una lluvia de refresco hermosa, linda, para que nos pueda refrescar, y ahí terminamos. Fue un momento glorioso, lindo, y eso es una de las experiencias que como iglesia tenemos, de las bastantes experiencias que tenemos a lo largo del año, ¿verdad? Y eso me trajo al corazón el poder recordar con ustedes una prédica que di hace unos domingos en la noche, que se trataba de los lugares y lugares. Amén. Hay lugares y lugares. Entonces quiero, como a manera de introducción, permitirme poder hacer un recuerdo de lo que compartía con los hermanos en la noche acerca de estos lugares, para poder entrar en lo que es el tema que quiero compartir para ustedes el día de hoy. Entonces dice aquí: hay lugares que Dios escogió para manifestar características o peculiares de su gloria. Por ejemplo, el Edén representa un lugar de deleite, una relación plena. Cuando Adán y Eva estaban en el jardín del Edén, Dios preparó el Edén para poder tener una relación con Adán y Eva, con el hombre, para darles la promesa: multiplíquense y fructifiquen y llenen la tierra y sojúzguenla. Todo está a su disposición. Y la palabra de Dios dice en Génesis que el Señor bajaba en el fresco de la tarde para poder conversar con Adán. Era una relación plena, ¿verdad? También el Señor eligió el monte Sinaí, que representa la presencia y la comunicación directa entre Dios y su pueblo. La presencia de Dios ahí bajó en el Sinaí. El monte de Sión representa el lugar donde Dios habita entre su pueblo. Betel representa la casa de Dios y puerta del cielo para Jacob, ¿verdad? ¿Se acuerdan que cuando Jacob estaba huyendo de su hermano, de Esaú, entonces él se encontró en un lugar solitario y necesitaba restaurar su relación? Entonces él se queda solo en un lugar donde tiene la visión, y él abre sus ojos y ve ángeles que suben y bajan en una escalera, y él dice: ¿qué lugar tan terrible es este? No es más que casa de Dios y puerta del cielo. Es ahí donde Jacob es ministrado en su vida para poder
cambiar de nombre a Israel. Entonces también podemos ver el monte de Moriah. El monte de Moriah, que representa el lugar de prueba y fe, es donde Abraham puso a Isaac su hijo para ser sacrificado, pero Dios puso el sustituto del becerro, porque dijo: ok, ya entiendo que tú estás dispuesto a obedecerme, dando a tu hijo Isaac como ofrenda. Pero ¿sabes qué? Le dijo Dios: Isaac no va a ser el salvador, la sangre de Isaac no va a ser la que sustituya y la que pague el pecado por todos. Yo estoy preparando una mejor cosa para mi propósito. Entonces agárratelo, guarda tu hijo, ya te hice la prueba, yo voy a poner un cordero para que hagas el sacrificio. Entonces ahí Dios probó la fe de Abraham en el monte Moriah. También es un lugar de adoración. ¿Por qué? Porque en el monte Moriah el rey Salomón construyó el templo. También representa la redención y amor supremo de Dios. Muy cerca del Gólgota, donde Jesús fue crucificado, se encuentra el monte Moriah. De esta forma es que podemos ver cómo es que proféticamente Dios estaba preparando el monte de Moriah, no solamente en la muerte de Isaac, el hijo de Abraham, que representaba un sacrificio, sino que el verdadero cordero que quita el pecado del mundo iba a ser sacrificado. Entonces Dios elige lugares y lugares. Amén. Entonces estos aspectos son muy importantes para nuestras vidas. Dios es un Dios de todo lugar, pero no todo lugar le representa. Si bien hemos visto estos lugares que representan la presencia, representan características de la presencia de Dios manifiesta en la tierra, pues sí, Dios es Dios de todo lugar, pero no todo lugar le representa, como podemos ver en la Torre de Babel, ¿verdad? Ahí en la Torre de Babel, lo que sucede es que el hombre no se extendió a multiplicar la tierra, sino que se reunió y empezó a edificar una torre que quería subir, igualarse a Dios y competir contra la grandeza de Dios. Ahí es donde Dios ve y dice: bueno, les voy a confundir. Confunde al hombre, y de ahí nacen pues todos los idiomas y dialectos que tenemos aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el panorama del Nuevo Testamento? En el panorama del Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo no viene en principio para reconquistar territorios geográficamente terrestres, sino para establecer su reino en el territorio espiritual. ¿Eso qué quiere decir? En nuestros corazones. El reino de Dios se establece en nuestros corazones a través de la obra salvífica de Cristo. Esto lo podemos ver en Tito 3, capítulo 3, del versículo 3 al 7. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Hay tres conclusiones que podemos sacar de este versículo. La primera conclusión es que pasamos de vivir de una naturaleza a otra. Amén. La segunda conclusión es que cambiamos de identidad, cambiamos de reino, cambiamos de ciudadanía. Ya no somos ciudadanos de este mundo, pero a través de la sangre del Señor Jesucristo, pues Él nos hace aceptos a la presencia de Dios. Tenemos una ciudadanía que ya no es terrenal, sino es espiritual. Y la conclusión 3, como cambiamos de reino, de ciudadanía, pero permanecemos en este mundo natural, nos constituimos representantes, o sea, embajadores del reino de Dios aquí en la tierra. Eso significa que ya no somos ciudadanos aquí en la tierra, sino somos extranjeros. Digan conmigo, por favor, extranjeros. Somos extranjeros. En 2 Corintios 5:20 nos habla de que efectivamente somos extranjeros. Y dice así en el versículo 20:
Así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Efectivamente, hemos recibido el ministerio de la reconciliación. Cuando nosotros estábamos perdidos en nuestros pecados, nos movíamos de una forma. Aquí en Tito 3, del 3 al 7, nos dice que éramos aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando estábamos perdidos en el pecado, éramos aborrecibles. Hay algo que no encaja en lo que es la verdad, en las verdades bíblicas, que es cuando uno dice, bueno, Dios Dios odia al pecado, pero ama al pecador. La palabra de Dios no muestra que sea eso, esa afirmación sea la verdad. Puede tener algo de cierto, pero no es toda la verdad. La verdad que la palabra nos dice que Dios se opone, está en contra del hombre que peca. Entonces nosotros éramos aborrecibles porque estábamos en nuestro pecado, metidos en el charco como chanchitos ahí en el lodo. Sin embargo, y además aborrecibles y aborreciéndonos entre nosotros. Cuando estamos andando en el mundo, mis amados hermanos, tendemos a hacer eso, a las envidias, los pleitos, las contiendas, las disensiones, los chismes, las herejías, las inmundicias, todo lo que se trata de lo que es lo malo y lo bueno. Porque a veces pensamos hacer lo bueno, pero en realidad estamos haciendo lo malo porque no tenemos el principio de la verdad en nuestros corazones. ¿Qué significa eso? Que yo digo, ay no, mi comadre, esta señora mira cómo está viviendo su vida, le está engañando a mi compadre con otro. Voy a ir y le voy a chismear, compadre, te cuento que tu esposa te está engañando. Deberías controlar para que no vuelva tarde, porque ¿qué estás haciendo? Y entonces la doña piensa que está haciendo bien, pero está llevando el chisme. Y entonces el hombre, en su ignorancia espiritual, en su ceguera espiritual, le llama bueno a lo malo y a lo malo le llama bueno. Y entonces se aborrecen unos a otros. Hay contiendas unos a otros. Y obviamente los malvados y los que están en el mundo, lo que más van a aborrecer es la luz. Si estás en tinieblas, vas a aborrecer la luz, porque la luz evidencia todo lo que está oculto, ¿verdad? Bueno, no vamos a quedarnos mucho ahí, porque como les digo, es parte de lo que es la introducción, y yo quiero correr con esto para entrar en lo que es materia. En Efesios 6, 19 al 20 también habla de que somos embajadores, y dice así, el 19: y por mí, a fin de abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como de hablar. En este versículo está hablando Pablo como embajador en cadenas. Él estaba preso, sin embargo, aún estando preso, él estaba haciendo la función de embajador. En el embajador significa, en el diccionario, en el Strong, ser anciano, tener autoridad, desempeñar el oficio de embajador o representante, representar a otro con autoridad, hablar o actuar en el nombre de alguien superior. Hasta ahí es la introducción, mis hermanos. Amén. Un embajador en realidad es un representante que representa a otro con autoridad. Habla o actúa en nombre de alguien superior. Y es ahí donde nos vamos a entrar en el tema, porque nosotros como hijos de Dios, al haber aceptado al Señor Jesucristo, nos constituimos, como les habíamos dicho, en embajadores. En otras palabras, representantes. Entonces, ¿somos representantes o representantes? ¿Cuál es la diferencia en ser representantes o representantes?
La diferencia, mis amados, entre las dos palabras es el signo de puntuación. Hay una incógnita al final y en el otro es una afirmación. Cuando nosotros como hijos de Dios recibimos al Señor Jesucristo, nos convertimos en representantes. Amén. Ahí es una posición. Sin embargo, a lo largo de nuestra vida es evidente que vamos a cumplir un proceso y nos tenemos que llegar a preguntar: ¿soy representante en realidad de Dios en mi vida, en la sociedad donde estoy viviendo? Mis amados hermanos, tengo dos objetivos esta mañana para compartir con ustedes. El primer objetivo es reconocer algunos elementos que se oponen a que seamos buenos representantes del reino de Dios. Vamos a reconocer esta mañana qué son los aspectos que nos generan esas incógnitas y que de repente cuando veo mi vida y digo: ¿será que soy representante de alguien mayor que es Dios, Jesucristo, perfecto, sin mancha? Y yo soy el que lo representa aquí en la tierra. ¿Eso qué quiere decir? Que la gloria del Señor se refleja a mí como un espejo. Y entonces, si yo veo a mi hermano Freddy, entonces yo veo a mi hermano Freddy y lo veo a Freddy, pero no lo estoy viendo a Freddy, estoy viendo el reflejo de la gloria de Dios. Y entonces veo: no, ese no es Freddy, ese es mi Dios, ese es Jesucristo, ese es el Señor. Él tiene características de Dios, es un embajador, es un representante. ¿Será que nosotros cuando nos ponemos a pensar y analizar nuestras vidas, nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra forma de actuar y hacer las cosas, somos representantes o no? ¿O nos falta? ¿Qué elementos se oponen para que nosotros seamos ese reflejo de la gloria de Dios, esos buenos representantes? Y el segundo punto que quiero compartir con ustedes es establecer lo que tenemos a nuestro alcance para ser buenos representantes. Amén. Entonces, por este lado vamos a ver qué es lo que me pone en duda ser representante de Dios. Y aquí por este lado vamos a ver qué es lo que Dios me ha dado para poder ser representante de la gloria de Dios, de la presencia de Dios y del Señor Jesucristo en esta tierra. Amén. Amén, amados hermanos. ¿Están conmigo, verdad? Gracias, mis amados hermanos. Entonces, hay algunas realidades que quiero compartir con ustedes. La primera es: Dios es Dios de todo lugar, pero no todo lugar lo representa. Eso significa, Dios es nuestro Dios, Dios es nuestro creador. Pero que Dios sea nuestro creador y que Él tenga nuestro corazón es evidente y es una verdad, pero no significa que todos nosotros lo representemos a Él, ¿verdad? Como habíamos visto en la introducción, el monte Sinaí, Betel, Sión, lugares, el monte Moriah, eran lugares que Dios escogió para que le representen a Él. Pero el hombre elige la torre de Babel para representarse a sí mismo. Y aunque Dios es Dios de la torre, del lugar, de la geografía, de los hombres rebeldes, que tenían amores a sí mismos y que deciden por voluntad propia ser rebeldes ante Dios, Dios es Dios de ellos, pero ellos, esos lugares y esas personas no le representan a Él. De la misma forma, el Señor tiene una iglesia, pero no todos los que están en la iglesia le representan como deberían representarle en el Nuevo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento ya no es la geografía, sino es la tierra de nuestros corazones. El hombre que no tiene a Cristo en su corazón se mueve, actúa, vive en la vieja naturaleza de Adán. Eso significa
el viejo hombre. Eso significa en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es una realidad. El hombre que no tiene a Cristo, el único camino que tiene es moverse en el árbol del conocimiento del bien y del mal. En ese árbol donde que fue el objeto de la rebelión de Adán y Eva, del pecado de Adán y Eva, que nos separa de Dios. Y entonces el hombre por sí solo empieza a caminar en esa rebeldía, en ese pecado del viejo hombre, en la naturaleza del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, la otra verdad es que el hombre que acepta en su corazón al Señor adquiere una nueva naturaleza, una naturaleza de vida en Cristo. Pero como permanecemos en el mundo, la vieja naturaleza no desaparece. Esto es interesante, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque necesitamos entender esto. Cuando yo estaba en el mundo, perdido en mis pecados, tenía un solo camino: el moverme, actuar, sentir, pensar y hacer, todo en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, cuando viene a mi corazón el Señor Jesucristo, le abro las puertas de mi corazón, confieso que Él es mi Salvador y le creo en mi corazón, entonces Él me da la vida eterna y soy una nueva criatura. Cuando soy una nueva criatura, Él me da la naturaleza de vida, la vida eterna. Pero como estoy en este cuerpo de carne, hueso, que va a envejecer, que se va a ir, que en algún momento va a estirar los manacos y va a volver a la tierra, todavía está latente el viejo hombre. Y entonces somos hombres que tienen dos naturalezas. Somos como los autos a gas y a gasolina, ¿verdad? O un rato funcionamos a gas o un rato funcionamos a gasolina. Pero esa no es la idea, porque no deberíamos funcionar a gas o a gasolina. O sea, no deberíamos estar en el árbol del conocimiento del bien y del mal y en el árbol de la vida, que es el Señor Jesucristo. Y cuando estemos bien felices, estamos en el árbol del conocimiento del bien y del mal, todo nos sale bien, entonces nos olvidamos de Dios. Pero cuando los zapatos nos apretan y entramos en un proceso de quebrantamiento, entonces vamos y buscamos a Dios. Y como buscamos a Dios y Él nos soluciona problemas, entonces como nos solucionó los problemas, estamos agradecidos y volvemos a nuestra rutina. Eso significa estar en el medio, un paso a un lado y un paso al otro lado, vivir una vida tibia, ¿verdad? Entonces, pero esa es la realidad. Nosotros como personas y como hijos de Dios tenemos dos naturalezas. ¿Qué hacemos con esto? Y ahí están los obstáculos. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a representar a un Dios vivo moviéndonos en la naturaleza del árbol del conocimiento del bien y del mal? No podemos, ¿verdad? No somos buenos representantes, porque estamos representándonos a nosotros mismos. Y obviamente el diablo está metido en eso. Pero cuando estamos en el árbol de la vida, de la vida, entonces sí somos buenos representantes. ¿Quién es el más interesado en que estemos más relacionados en nuestro viejo hombre? Es Satanás. Y entonces, mis amados hermanos, quiero compartir con ustedes el primer obstáculo que se opone a que nuestra vida le represente al Señor. Es nuestro viejo hombre, nuestro yo. En Romanos 7, 22 al 24 dice así: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y dice el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y entonces resulta que nosotros queremos hacer el bien. En nuestra mente, en nuestro corazón está el hacer el bien, y en nuestro cuerpo no está hacer el bien. Y entonces estamos en esa encrucijada de pie y parecemos como los danzarinos, ¿no? Bailando el vals, ¿no? Practicamos bailando el vals, un pie aquí, otro pie aquí, un pie aquí, otro pie aquí. ¿Será que el Señor nos quiere bailando el vals así, de un pie de una naturaleza a la otra? No, ¿verdad? Amén.
Entonces, mis amados hermanos, ese es un obstáculo grande que hay que sobrellevar. El segundo obstáculo que tiene que ver con la estructura del orgullo. Y es ahí donde necesito poder pedirles que podamos orar en este momento. Señor, te doy gracias por el tiempo que estamos teniendo, por la palabra. Te doy gracias por tu Espíritu Santo y por cómo tú te has movido, Señor, esta mañana en medio de la alabanza, en medio del primer turno, Señor, y cómo tú te vas a mover en medio de lo que vamos a hacer en el día y las actividades que vamos a tener. Padre Santo, en este momento te pido que abras nuestros oídos espirituales, abras nuestro corazón, Señor, para poder entender lo que tienes tú el día de hoy para nuestras vidas. Amén. 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 Bueno, el segundo obstáculo, mis amados hermanos, tiene que ver con la estructura del orgullo, habíamos dicho. Como les decía, el hombre, cuando pecó, tomó del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces él empieza a vivir en esa naturaleza del viejo hombre. El tronco del árbol del conocimiento del bien y del mal tiene una palabra como definición, se llama orgullo. Ahora, les comento que la estructura del orgullo no solamente es algo, es un elemento puro y ya, sino que una estructura es una cantidad de elementos que se entrelazan y funcionan entre sí. Entonces, cuando vemos el tronco de un árbol, mis hermanos, lo vamos a hacer figurativamente. Aquí está el árbol, están las raíces y está el tronco. ¿Qué hace que el tronco adquiera más grosor? Las fibras, ¿verdad? Mientras la raíz va absorbiendo la savia de la tierra, los minerales, va pasando por el centro del tallo. Pero todo árbol que empieza a crecer y a desarrollarse empieza por un tallo delgadito, un simple tallo, ¿verdad? Pero las fibras que van pasando en el tiempo van aumentando y se van creciendo en mayor número y se entrelazan entre sí y forman una estructura natural que son las fibras del árbol. Y mientras un árbol sea más viejo, su tronco va a ser más grande. Entonces, el orgullo, mis amados hermanos, es un tema muy serio y muy importante que necesitamos entender para poder ser buenos representantes del Señor aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque el árbol, como les decía, es tan fuerte como la estructura del tronco. El enemigo hace todo para que la estructura del árbol se fortalezca. ¿Cuál es la función de nuestro adversario? Cuando recibimos a Dios en nuestro corazón, normalmente un cristiano que se respete, por así decirlo, no va a tener un pecado evidente, ¿verdad? Cuando ya has tenido tu experiencia con el Señor, te has bautizado, estás regularmente asistiendo a la iglesia, difícilmente vas a entrar por la puerta con un cigarro y con tu copa de alcohol y vas a decir: hermanito, ¿cómo estás? Buenos días, he venido a la alabanza, ya estoy 3 meses, me he bautizado y voy a sentarme aquí a la alabanza a adorar al Señor. No hacemos eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya Dios nos ha convencido, su Espíritu Santo ha puesto su verdad en nosotros, y no es por obligación, sino por amor que decidimos dejar el pecado evidente. Sin embargo, mis amados hermanos, hay otros aspectos de los que tenemos que tomar en cuenta y que afectan nuestra vida como cristianos. Y entonces, como cristianos, el diablo no va a venir directamente a tentarnos en las áreas en las que hemos renunciado. Si antes era un borracho, entonces Satanás dice: no, pues ya le ha entregado su corazón al Señor, en vano voy a venir y le voy a decir: ¿sabes qué? Toma un vaso de alcohol
por lo menos, mientras no me abra las puertas, no puedo hacer eso. Cuando estás en el Espíritu, cuando estás alineado, el diablo no tiene acceso a tu vida. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, cuando tu vaso está lleno del Espíritu Santo, no hay vacío que él pueda llenar, ¿verdad? Que el diablo pueda llenar con el pecado. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que buscar engañar nuestros corazones, porque él es un mentiroso y un engañador. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Él va a buscar que la estructura del árbol del orgullo pueda fortalecerse. Entonces, si no estamos conscientes de la realidad, mis amados hermanos, de que el orgullo es algo con lo que todos nosotros debemos luchar. Todos nosotros luchamos con el orgullo, desde el que esté más alto hasta el que esté más bajo, desde el estrato más bajo hasta el estrato más alto. Todos tenemos que batallar con el orgullo. El orgullo tiene algunos sinónimos. Dice el orgullo, que es ufano, significa soberbio, vanidoso, engreído, es presumido, habla de petulancia, arrogancia, endiosamiento, altivo, exceso de confianza, braveza. El orgullo, mis amados hermanos, es la capacidad y la fortaleza de un hombre que no sabe manejarlo. Entonces, ¿qué significa? Que cuando una persona es buena en algo y no sabe manejar su capacidad lo termina convirtiendo en orgulloso. Y eso es algo que necesitamos guardar en nuestras vidas, porque todos nosotros somos capaces en algo somos hábiles. No es posible que creamos y que digamos, no, algunos padres, mi hijo es un inútil, no sabes hacer nada. Pero por lo menos para tocar el timbre, sabe tocar el timbre. En algo uno es bueno, ¿verdad? ¿No? Mi sobrino era bueno para aplazarse de año también, ¿no? Para no estudiar, capo era. Es bueno en algo, ¿no? Entonces, el orgullo empieza a formarse desde la niñez. El orgullo es enemigo silencioso con el que todos batallamos. Cuando no identificas al orgullo como enemigo y no lo trabajas, él crece. Amén. ¿Qué significa eso? Que cuando decimos, ok, Señor, tú me has amado, yo te amo y he trabajado, Dios, ya no soy orgulloso. Entonces estamos bajando nuestras armas y en realidad estamos a las puertas de empezar a ser engañados por Satanás y a que nuestro árbol del orgullo empiece a tener fibras cada vez mayores, en mayor cantidad, y se vaya fortaleciendo. Como el diablo ya no puede afectar nuestra vida, nuestra salvación, él va a tratar de afectar y que perdamos, nos pueda robar y que nos pueda engañar y desviarnos del propósito de Dios en nuestras vidas. Cuando eres hábil y muy hábil en una cosa, en alguna situación, ¿qué es lo que normalmente va a pasar? Que esa habilidad, si no la sabes llevar a los pies del Señor, va a formar una fibra que va a engrosar tu tronco del orgullo. No importa cuán cristiano pienses que seas, todos batallamos. Ahora, el problema es que cuando no ponemos atención
en esta realidad, si no batallamos y no trabajamos con el orgullo, le estamos permitiendo que Satanás pueda fortalecer esa área y pueda afectar nuestras vidas. Así que el orgullo es un enemigo silencioso con el que todos batallamos. En Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Definitivamente dice la palabra de Dios que Lucifer era el sello de la perfección, ¿verdad? A veces, mis amados, cuando a uno le gusta la excelencia, le gusta la perfección, ama la perfección y no sabe manejar y lidiar con la perfección, entonces la perfección lo llena de orgullo. Y en vez de estar en el árbol de la vida, empieza a funcionar en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ahí está a punto de caer. No sé, alguna vez he compartido con ustedes, pero cuando yo empecé a conducir y mi hermano me enseñaba, me dio una lección muy importante. Yo estaba conduciendo, empezando a conducir, me decía: fíjate el retrovisor, fíjate tus luces, el guiñador, tienes que fijarte los espejos, tienes que fijarte tu entorno, tienes que poner atención, primera pasada, segunda, ten cuidado con el auto que está viniendo. Y yo estaba transpirando, yo transpiraba porque estaba atento a lo que estaba pasando, y le decía: ¿sabes qué? No puedo, yo ya quiero dejar esto. Y me: no puedes, hazlo. Pero es que por ahí me chocó. Y me decía: no te vas a chocar, no te preocupes, ahorita no te vas a chocar. ¿Por qué? Le digo: porque estás aprendiendo. Cuando aprendas, ahí tienes que tener cuidado. Cuando tengas la confianza de que ya sabes, ahí te puedes chocar. Así que nunca dejes de poner atención. Nunca dejes de mirar tu espejo. Aunque sepas manejar, tienes que darte cuenta que por confianza puedes sufrir un accidente. Y eso se me quedó grabado en el corazón. Cada vez que manejo y estoy entrando en confianza y con mi brazo aquí, con el volante aquí, así, me vienen a mi corazón las palabras de mi hermano. Digo: a ver, no, tendré cuidado, manejaré a la velocidad, ¿no? Porque algunos ya, pues sí, como decía, ¿no? El letrero de un camión, no corro, vuelo bajito, decía, ¿no? Y a veces a mí me gusta volar bajito, pero no, pues ahí me vienen las palabras de mi hermano. Dice: cuidado. Mis amados, es así. El orgullo se manifiesta muy sutilmente, y se manifiesta cuando tienes áreas fuertes en tu vida. Dice el apóstol Pablo: más bien me gloriaré en mis debilidades, porque tu poder se perfecciona en mis debilidades. No me voy a gloriar en mis fortalezas, sino en mis debilidades. ¿Por qué el apóstol Pablo decía eso? Porque nuestras debilidades, mis hermanos, las conocemos y las reconocemos, y sabemos que somos débiles en áreas que el Señor ha trabajado en nuestras vidas, ¿verdad? Si uno era alcohólico y Dios lo ha sacado del alcoholismo, sabe que esa ha sido su debilidad y que necesita cuidarse de esa área débil, ¿verdad? Sin embargo, las áreas en las que eres fuerte, puedes tomar y decirle al Señor: no te preocupes, Señor, soy fuerte en esta área, yo puedo con esta área de mi vida. Y esas son las áreas más peligrosas, mis hermanos. Ese es el área roja. ¿Por qué? Porque ahí le estás diciendo: Señor, tranquilo, yo tomo el control de mi vida, porque esta es mi fortaleza.
¿Cuál es tu fortaleza? ¿El intelecto? ¿La memoria? ¿El hacer las cosas bien? ¿Cuál es tu fortaleza? ¿Tu trabajo? ¿Tu familia? ¿Tus hijos? ¿Tus estudios son tu fortaleza? ¿Eres la mejor del curso? ¿Eres creativo? ¿Eres creativa? ¿Cuál es, te encanta? ¿Eres desarrollas alguna habilidad, un instrumento, algún arte? Esa es tu fortaleza. Tu trabajo es tu fortaleza, tu seguridad. O de repente estás en un buen trabajo, tienes un buen ingreso y dices: Señor, gracias porque me has dado un buen trabajo. Yo decido aquí qué voy a hacer y cómo voy a moverme. Y estás entrando en terreno peligroso. Cuando tú tienes tu temperamento y tu carácter y de repente ves que eres una persona que tiene dominio propio y puedes con tu carácter, es un área peligrosa. ¿Por qué? Porque el diablo está permitiendo que tú te fortalezcas en el orgullo. Dice la palabra de Dios: el que esté firme, mire que no caiga. Mis amados hermanos, cuando estamos en un nivel de madurez espiritual, es donde más cuidado tenemos que estar, tenemos que tener. Mientras más grande la capacidad, más grande la batalla. Mientras más el Señor nos dé, más el Señor nos demanda. Mientras más crezcamos en el Señor, más es la demanda de no permitir que el orgullo suba a nuestro corazón. Amados hermanos, ¿cuántos hombres de Dios? Si a alguno de ustedes les toca leer los generales de Dios, hombres que fueron tocados por el Señor, fueron protagonistas de alguna forma de avivamientos impresionantes. Cuando vemos un poco de su historia, empezaron con una unción, empezaron llenos del Espíritu Santo, pero en el proceso su corazón fue cambiando. No fue de un momento al otro, no fue de la noche a la mañana, fue poco a poco. Cuando los ministerios empezaron a crecer, empezaron en casas y empezaron de repente en una congregación más grande y se hicieron mega iglesias. Y entonces pastores renombrados, con visión, con corazón, empezaron de repente poco a poco a cambiar su perspectiva, su visión. Y terminaron mal, terminaron cayendo, terminaron en pecado. ¿Por qué? Porque no tomaron en cuenta que deberían batallar contra el orgullo. Mis amados, el orgullo es algo con lo que nosotros como hijos de Dios necesitamos batallar permanentemente. Cuando estás en la puerta y: oh, mi hermano, qué bendición, qué bueno, qué lindo que me abraces, quiero bendecir, qué servicial eres. Amén, hermano, gracias, gracias. Sí, soy servicial, no sé. Ucha, no, si la congre no jala, no va, adelante. Listo. Si el pastor te dice: hermano, ¿sabes qué? Te necesito aquí. Oh, sí, claro, voy. Y haces y lo solucionas. Y trabajas y te esfuerzas y pones la solución. Y el pastor te dice: bien, hermano, qué bien lo has hecho, te felicito. Tú dices: me lo merezco, no es por nada, gracias. Y te vas: qué bien lo hice. Si no sabes manejar esa capacidad, puede ir en tu contra, porque es una fibra más que se aumenta al árbol del orgullo, disimuladamente. Mis amados hermanos, en nuestra caminata cristiana, el orgullo es una soga, como esa línea que tenemos que cruzar y tenemos que ir cuidadosos, porque podemos caer en cualquier momento. Amén.
Vamos a reconocer un poquito las características del orgullo. Ay, Dios. El orgullo se disimula y se disfraza de humildad. El orgulloso procura que la gente no lo vea en derrota. Como la gente enfrenta un proceso, se identifica si hay orgullo o humildad. En Hechos capítulo 12, versículo del 1 al 23 dice: y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio gloria a Dios y expiró comido de gusanos. ¿Qué pasó? Que este hombre, Herodes, era una persona orgullosa y ese orgullo necesitaba ser alimentado. Y entonces cuando Herodes habló, la palabra dice que les arengó. O sea que el público quedó: ¡wow! ¡Qué palabras! ¡Qué orador! ¡Qué hombre! Dijeron: voz de Dios y no de hombre. ¿Y qué pasó con Herodes? No dio gloria a Dios. Lo que le tocaba a este hombre era decir un ratito: no, yo soy hombre, no soy Dios. Pero él permitió, dijo: ay, sí, era un discurso poderoso. Y vino un ángel y lo tocó. ¿Y qué le hizo? Le hirió por cuanto no dio gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Este término de gusanos es interesante, mis amados hermanos. Si nos dan unos minutos más. Amén. Gracias. Su orgullo era tal que necesitaba ser alimentado. Amados, hay gente que se viste de víctima para que le inyecten orgullo. Hay gente que nunca le dieron, sino que le hieren el orgullo. Hay gente que no defiende la razón o la justicia de un conflicto, defiende su orgullo. La baja autoestima exige una compensación y se inyecta el orgullo. Cuando, por ejemplo, alguien está ahí y dice: oh, me ha ido mal, estoy mal. Y viene a una persona y dice: ¿cómo vas a estar mal, hermano? Si tú eres bueno, si tú eres buen trabajador, tienes que levantarte, tienes que animarte. Y uno: sí, ¿no? Sí, soy bueno, me animaré, tengo que trabajar, tengo que levantarme. Sí, soy capaz, tú puedes. Si vemos en el TikTok, está lleno de inyecciones de orgullo para que te superes, para que seas capaz. Que te dice que puedes. Tienes tu baja autoestima, sube tu autoestima. Mis amados hermanos, a veces decimos: bueno, la Biblia dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y para amar a mi prójimo como a mí mismo, entonces primero tengo que amarme yo. Y cuando veo la palabra de Dios, no hay en ningún lugar que me diga que para amar a mi prójimo primero tengo que amarme yo. ¿Por qué? Porque en el árbol del conocimiento del bien y del mal ya me amo a mí mismo, no necesito aprender, he nacido en pecado. Entonces nadie me tiene que enseñarme a amarme a mí mismo, ya me amo a mí mismo. Pero cuando entro en el reino de Dios, entonces yo me despojo voluntariamente de mi amor a mí mismo y ya no me amo, sino es Dios que me ama. Entonces ya no funciona tu autoestima. Ya no tiene cabida. La autoestima es una definición filosófica
que no tiene un trasfondo bíblico. El apóstol Pablo decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Dónde hay autoestima ahí? ¿Dónde vives? O sea, imagínense un vaso lleno de agua precioso. Pongo una mosca y la guardo la mosca. ¿Quién se le toma? ¿Quién toma el vaso? Nadie va a tomar el vaso, porque aunque se vea igual blanquito, le pasé un matecito de mosca, una infusión de mosca, ¿verdad? Nadie se va a tomar este matecito de mosca. Y entonces Pablo decía: ya no vivo yo, no hay nada en mí que represente a mí mismo. Cristo vive en mí. Mis amados hermanos, nosotros no tenemos que vivir por la autoestima. Nosotros tenemos que vivir por la cristoestima. Porque Cristo nos estimó, Cristo nos amó. El Señor dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Él murió y resucitó. Y si tenemos valor, Él nos da valor, porque Él vale. En su palabra dice: el Dios dijo: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Mis amados, si nosotros somos el reflejo de Cristo y Dios se complace con nosotros, no es por lo que hagamos nosotros, sino por que Cristo vive en nosotros, y a través de Cristo nosotros entramos al Padre. Aleluya, aleluya. El orgullo se disimula cuando se disfraza de humildad. El orgulloso procura que la gente no lo vea en derrota. La gente enfrenta su proceso, identifica su orgullo o su humildad. Hablábamos de este versículo donde Herodes es comido por los gusanos, y me llama la atención el tema del gusano. ¿Por qué? Porque el gusano no es una fiera. O sea, hubiera sido lindo que diga: pues vino el ángel y permitió que un león le saliera al encuentro de Herodes y se lo comió y le pulverizó. ¿No? Hubiera sido bueno. Pero lo hirió y murió comido por gusanos. ¿Saben qué? Cuando yo recibí al Señor en mi corazón, tuve un proceso de enfermedad que el Señor fue misericordioso en mi vida. Pero el tipo de enfermedad con la que tuve es una enfermedad de la leptospirosis. Si a alguien le gusta indagar qué es eso, la leptospira es un virus que uno lo encuentra en las ratas de las alcantarillas. Y eso me dio a mí. Y cuando yo estaba en la cama de un hospital, a punto de presentarme delante del Señor, y ahí fue donde el Señor me abrazó con amor, yo veía cómo las características de esa enfermedad se reflejaban en mi vida espiritual que estaba llevando. Y entonces, cuando yo leo este versículo y veo que un ángel lo hiere a Herodes y Herodes muere comido por gusanos, veo que hay una interpretación de cómo este hombre permite que el orgullo entre en su corazón, pero cómo el orgullo es como el gusano que va comiendo disimuladamente. Ese gusano que va destruyendo y comiéndose la plantita poco a poco, milímetro a milímetro, centímetro a centímetro. Mis amados, el orgullo no es algo que se presente de repente. El orgullo se presenta disimuladamente. El orgulloso muchas veces se rodea de nobles para que los nobles le inyecten orgullo. Entonces, hay veces el orgulloso se rodea y los nobles dicen: bien, campeón, bien, así se hace, el número 10, capítulo, por ti hemos ganado el partido. Y el otro: sí. Y no se quiere al otro equipo porque todo su equipo lo tiene, ¿no? Y ellos me valoran, ¿no?
ellos me valoran, yo juego por ellos porque ellos, me siento bien con ellos. No, no es que te sientes bien con ellos, sino que están alimentando tu orgullo, te están dando tu ración de orgullo. Y podríamos hablar más del orgullo, pero no tenemos mucho tiempo, así que vamos a hablar a lo siguiente. ¿Qué tenemos al alcance para batallar contra el orgullo? Esas son las buenas noticias. ¿Me dan 4 minutos más? ¿Amén? Amén. Bueno, ahora sí, mis hermanos, ¿qué es lo que tenemos como hijos de Dios a nuestro alcance para batallar con el orgullo? Primero, tenemos que proceder al arrepentimiento. La palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Además, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Se tiene que debilitar la estructura del orgullo en nuestras vidas a través del arrepentimiento. Mi amado hermano, si te estás dando cuenta que hay áreas en tu vida que están siendo afectadas disimuladamente por el orgullo, necesitas arrepentirte. En Romanos 8, 13, 14 dice así: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Eso significa que nuestra vida tiene que ser guiada por el Espíritu de Dios. Eso significa que tenemos que deliberadamente proceder al arrepentimiento y entregarle nuestras vidas al Señor. Y eso nos lleva al segundo punto de armas que tenemos para poder vencer al orgullo, para poder declararle la batalla todos los días. Mis amados hermanos, si algún momento hay algún hermano que te ha dicho: bien hecho, mi hermano, lo has hecho perfectamente, y eso ha sido ha empezado a generar una fibra de orgullo en tu corazón, pues ve a tu rincón secreto con el Señor y dile: Señor, yo rechazo esto. Lindas palabras, pero las rechazo porque por tu gracia, por ti, yo me arrepiento, estoy siendo orgulloso, Señor, perdóname. Y entonces viene el segundo punto, que es establecer el señorío de Cristo. Eso significa a través de la humildad. ¿Qué significa humildad? Humildad no es una situación de una actitud, de una conmiseración. Yo soy humilde, ay, qué humilde, o sea, como un pobrecito, ay, qué pobrecito. No, la humildad es el reconocer al Señor Jesucristo como mi Señor, y es que Cristo tenga el centro de nuestra vida. Como Pablo decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Proverbios 3, 5 al 6 es uno de los pasajes fundamentales, importantes para esta enseñanza, que es el establecer el señorío de Cristo en mi vida. Proverbios 3, 5 al 6 dice: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. El tercer punto es mantener una posición de siervos. En Lucas 17:10 dice: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que deberíamos hacer, eso hicimos. En Lucas 7:10. Ay, ese versículo, mis amados hermanos, es hermoso. Lucas 17:10 dice así: vamos a leer desde el 7, por favor, voy a leérselos. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. Aleluya. ¡Qué hermoso! Mis amados hermanos, esa es nuestra posición de siervo. No importa cuán alto, a qué nivel Dios te vaya llevado,
cuánta responsabilidad te haya dado el Señor y cómo las personas reconozcan y valoren tu ministerio. Nuestros corazones siempre y permanentemente tienen que estar en una condición de siervo. Y tenemos que decir, después de que hayamos obedecido, porque si obedecemos al Señor, si entregamos nuestras vidas al Señor, pues el Señor se va a manifestar, el Señor va a bajar, su presencia va a fluir, personas van a ser sanas, vamos a orar por los enfermos, estos van a ser sanados, vamos a orar por los muertos, van a resucitar, las personas van a resucitar de muerte a vida, vamos a impactar esta sociedad y entonces las personas van a ver a Cristo en nuestras vidas, la gloria del Señor se va a reflejar. Pero cuando todo eso pase, entonces nosotros podremos decir, Señor, somos siervos inútiles porque te hemos obedecido. Hermanos, hay una diferencia en ser siervos inútiles y ser siervos infieles. El siervo infiel pone de su aporte. Es como el mecánico que le pides que haga una cosa. Te dice, ya, arréglame los frenos. Y no te lo arregla los frenos, te lo arregla los frenos, te lo cambia de aceite, te lo ve las bujías y resulta que llegas y sabes que, jefe, todo esto te lo he hecho, te sale 3,000 bolivianos todo. Pero yo solamente tenía 600 pesos para que me cambies el freno. ¿Para qué? Yo no te he dicho que hagas eso. Sí, está bien, tenía que verse, pero yo te he dicho que, solo te he dicho que me cambies los frenos. ¿Ha sido obediente el mecánico? No. A veces nosotros queremos ser tan buenos que queremos ser más buenos que Dios. Y entonces recibimos una orden y queremos hacer más allá de la orden. Y nos convertimos en siervos infieles porque no estamos obedeciendo al Señor. Pero si nos convertimos en siervos inútiles, los siervos inútiles no tienen propuestas. ¿Por qué? Porque el hombre que tiene propuestas al Señor, que le da una propuesta al Señor, en realidad lo que le perjudica. ¿Quién es más sabio que Dios? Levante la mano. ¿Quién es más inteligente que Dios? Levante la mano. ¿Quién es más omnipotente que Dios? Más omnisciente que Dios, más poderoso que Dios. Nadie, ¿verdad? Nadie es más poderoso que Dios. Pero mis amados hermanos, muchas veces nos tomamos el atrevimiento de poder sugerirle al Señor. Pero hay algo que tenemos que tener en nuestro corazón. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que deberíamos hacer, eso hicimos. Amén. Ok, el siguiente punto es vivir reconociendo la gracia permanente sobre nosotros. En Juan 15:5 dice la palabra de Dios que Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Todo pámpano que en Él no lleva fruto lo separará, porque separados de Él nada podemos hacer. Es una realidad. Y el otro punto es despojándonos voluntariamente. En 1 Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí así como yo de Cristo. En Filipenses 2:6-8 dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mis amados hermanos, una herramienta poderosa contra el orgullo es que podamos ver al Señor Jesucristo y cómo Él batalló contra el orgullo. El Señor Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Imagínense, Dios como Dios se despojó a sí mismo. No solamente se despojó, sino que tomó forma de hombre. Y no solamente tomó forma
se despojó a sí mismo tomando hecho semejante a los hombres, sino en una actitud de siervo. Y entrando en una actitud de siervo y semejante a los hombres, se humilló todavía más, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor Jesucristo no fue crucificado vestido con ropas elegantes. El Señor Jesucristo, aunque en las películas de Hollywood lo ponen con un paño, pero el Señor Jesucristo sufrió la vergüenza de estar expuesto públicamente, desnudo. ¿Cuántos de nosotros somos hijos mayores? ¿Estaríamos dispuestos a que nuestros padres vean nuestra desnudez? No, ¿verdad? Sería muy vergonzoso que nuestros padres vieran nuestra desnudez estando ya grandes. Pero el Señor Jesucristo se despojó. Todos vieron su desnudez, porque Él dijo: no, yo soy siervo y he venido para servirles, y así como les he servido, hagan ustedes conmigo. Tomó el bañador con agua y lavó los pies de sus discípulos y les dijo: el que quiera ser mayor entre ustedes tiene que servir, sirva. Qué hermoso ejemplo de humildad, qué hermoso ejemplo de entrega. Mis amados hermanos, si la iglesia va a ser un referente del Señor Jesucristo, tenemos que batallar todos los días contra el orgullo. Y todos los días, dice la palabra de Dios, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz todos los días y sígame. ¿Cuántos están dispuestos para negarse a sí mismos, tomar la cruz de Cristo y seguirle? ¿Y saben qué, mis amados? Lo hermoso es que no estamos solos, que no vamos a luchar solos, porque tenemos un arma poderosa y tenemos el que va a pelear por nosotros. Es el Señor Jesús. Y Él nos dio una promesa: no los voy a dejar solos, no los voy a... Yo sé que van a tener que luchar contra el orgullo todos los días de sus vidas, hasta que su espíritu y su alma vengan conmigo. Pero no les voy a dejar solos, les voy a dejar al Espíritu Santo. Él les va a recordar mis palabras y Él les va a hablar. Mis amados hermanos, cuando dejamos que el Espíritu Santo ministre en nuestro corazón y reconocemos cómo el diablo ha estado poniendo ligaduras de orgullo en nuestra vida, y de repente ese tallito de planta de orgullo insignificante, débil, ha empezado a cobrar fuerza y está engrosándose cada vez y está fortaleciéndose. El Espíritu Santo nos habla y nos pone en nuestro sitio, en nuestro lugar. Y nuestro sitio, nuestro lugar es a los pies de nuestro amado, rendidos a sus pies. Señor, aquí está mi capacidad, aquí están mis talentos. ¿Qué te puede agradar? Si no, tú buscas un corazón que sea humilde y rendido a ti. Señor, yo me rindo a ti. ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿En qué te crees capaz?
¿En qué área de tu vida estás dejando que el orgullo te afecte? En tu profesión, de repente administras muy bien tus asuntos y eso te produce orgullo. ¿No será que estás caminando en el árbol equivocado y no estás representando bien al Señor? ¿Eres representante o representante? Vamos a adorar.